es escuchar el mensaje de Dios. El verso 12, vamos a leer varios pasajes de Efesios, pero el verso 12 es impresionante. Dice que a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y para qué esa perfección? Dice, para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Uy, qué cosa más linda! Quiere decir que a Dios le interesa el cuerpo. A Dios le interesa la iglesia. Porque aquí mismo la palabra dice que la cabeza es ¿quién? Es Jesús. Y el cuerpo es la iglesia. Somos ustedes, soy yo. Son ustedes, soy yo. Somos todos. Un cuerpo, ¿verdad? Que hoy podríamos decir tiene, bueno, unos 20 millones de fieles. Por un lado, así específicamente. Aunque yo quiero decirles algo, ¿verdad? ¿Qué enseña el remanente, la iglesia adventista del séptimo día? Que hay multitud de cristianos que tienen una relación de salvación con Dios, aún no estando todavía en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Escucharon bien? Hay una multitud de cristianos que tienen una relación salvífica con Jesús y no están todavía en la iglesia adventista del séptimo día. Miren, hermanos, y esto siempre trae como alguna, no sé, hey, ¿qué está diciendo el pastor? Nos equivocamos de pastor, le vamos a hablar al pastor Eliasí que por favor suspendemos la campaña o que traigamos otra. Mire con esto que nos acaba de decir ahora. Y yo los veo a algunos de ustedes preocupados, ¿eh? No me hagan ningún cuento, porque ustedes hablan, ¿verdad? Como todos los seres humanos hablamos con expresiones, ¿verdad? Y a veces las expresiones hablan más fuerte que las palabras. San Juan, capítulo 10, mis hermanos, qué precioso pasaje. Es Jesús nuestro Señor el que está hablando, ¿verdad? Y dice allí la palabra de Dios lo siguiente, San Juan, capítulo 10. Y entonces, por supuesto, leo el verso 16, específicamente. Y dice Jesús ahora, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay un único redil y un único pastor dirigido por Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No hay muchos rediles. La Biblia es clara. Hay un solo redil, hay un solo remanente. Pero ovejas, ¿qué dice Jesús? Hay muchas, dice, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y habrá entonces, finalmente, un rebaño y un pastor. Ahora, hermanos, esto ya se cumplió. Ya se cumplió. Bueno, si ya se cumplió, anulemos la campaña. Ya está todo definido. ¿Me están entendiendo? No se cumplió esto todavía. Y dice que Dios tiene en otras iglesias ovejas. No dice cabritos, ovejas. ¿Y qué es una oveja? Es alguien que conoce a Jesús, lo dice acá Jesús, y Jesús los conoce a ellos. Eso está todo claro aquí, expresado. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bueno, en Apocalipsis 18, mis hermanos, se amplifica esto y todavía como que nos sorprende más en un sentido. Por eso es que tenemos que salir con tanto fervor a invitar a las personas que no son de este redil todavía. Y dice, después, capítulo 18 de Apocalipsis, versos 1 en adelante, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. En Apocalipsis esos ángeles son la iglesia, son los miembros, ustedes y yo, los santificados, los apartados para la obra del ministerio. Y clamó, dice, con gran potencia la iglesia, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido
del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellos, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en ese grupo, mis hermanos, ay, acá quién puede haber, solo diablos, solo diablos. Esto es horrible, están todos borrachos, con la teología, ¿verdad? Apóstata, se han embriagado. Y miren, hermanos, dice, a ese grupo hay un mensaje para ese grupo: salid de ella. ¿Qué cosa? Pueblo mío. Hay pueblo de Dios ahí. Sí, mi hermano y mi hermana en Cristo, hay pueblo de Dios. Por eso que llega la invitación: salid de ella, pueblo mío. Ah, pero qué cosa más grande, qué precioso. Para que no seáis partícipes de sus plagas o pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Una invitación. Ay, una invitación maravillosa. Salir. Bueno, la palabra de Dios, mis hermanos, identifica claramente que hay muchos que están todavía en Babilonia o en otros rediles porque no han percibido el engaño que se les ha enseñado. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ellos perciben que no se les enseñó la verdad de Dios, entonces van a abandonar esos falsos rediles. ¿Estamos de acuerdo? Y el método divino, mis hermanos, llega con el mensaje de Dios a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo y a través de los discípulos del remanente. No hay plan evangelístico que no termine en un hermano o en una hermana que haya entregado su corazón plenamente a Dios y a su voluntad. No existe. No existe. Todo plan que tiene que ver con la salvación tiene que ver con un hijo o con una hija de Dios que aceptan el desafío de ser instrumentos en las manos de Dios para que otros conozcan la verdad maravillosa que ellos están conociendo. Tampoco hay ninguna intervención sobrenatural que sea automática. La salvación, mis hermanos, tiene que ver con la intervención sobrenatural de Dios que se mantiene sobrenaturalmente. En otras palabras, cuando hay una conversión, mis hermanos, y deberíamos convertirnos cada día a Dios, detrás de esa conversión está la participación directa, única, permanente de Dios que te está atrayendo para que tú puedas aceptar vivir como un hijo o como una hija de Él. No existe un plan divino donde Dios no se involucre directa y constantemente para que nosotros podamos ser salvos y para que podamos crecer en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por esto, hermano. Esto es sencillamente maravilloso. Y entonces, el remanente, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay un mensaje único para este tiempo tan solemne, previo a la venida de Jesús. Un mensaje que solo tiene el remanente y que podríamos definir en 5 aspectos sobresalientes. A, verdadero día de reposo. B, la verdad en cuanto al estado de los muertos. C, el mensaje glorioso de la hora del juicio ha llegado. D, vive en plenitud y acepta los consejos de salud otorgados por el médico divino. Mensajes únicos que tiene el remanente y que tienen que ver directamente
con el llamado final de los fieles que todavía no están en el redil de Dios. ¡Qué cosa más preciosa, mis hermanos! ¡Qué cosa más preciosa! De paso quiero decirles, por ejemplo, en Apocalipsis 14, acá el verso 7, como que no solamente está hablando de quiénes son o quién es el remanente, sino acá está el Apocalipsis nos está diciendo el mensaje del remanente. Y miren, dice, diciendo a gran voz. ¿Por qué a gran voz? Porque tiene que escucharlo todo el mundo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo, el Creador, en el día que Él ha apartado. ¿Se dan cuenta el primer aspecto que mencioné, característico? Verdadero día de reposo. Y acá aparece el otro aspecto, que lo nombré en tercer lugar. La hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado. Dadle gloria. ¿Ustedes saben que los adventistas del séptimo día tenemos algún problema con esto del juicio? Por eso que una de las noches vamos a hablar acerca de eso. En una parábola impresionante que expresó nuestro Señor Jesucristo. Les va a impactar. Pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes le dijeron a Dios, alabo tu nombre, Señor, porque se viene el juicio? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron eso al Señor? Alabado y glorificado sea tu nombre. Tengo ansia de encontrarme con el juicio. Quiero el juicio. Amo el juicio. Sueño con el juicio. No me hagan ningún cuento. ¿Por qué? Porque a veces conocemos la doctrina, mis hermanos, pero el diablo se encarga de dar la vuelta a nuestra cabeza de tal manera que tememos al juicio. Y acá dice que hay que temer a Dios, que significa querer agradarle, pero no temer al juicio. En cuanto al juicio, mis hermanos, dice, temed a Dios, ¿verdad? Y dadle gloria. Glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Si no hay juicio, no hay segunda venida de Jesús. Si no hay juicio, no hay resurrección de los muertos en Cristo. Si no hay juicio, no hay cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces ustedes y yo tenemos que estar saboreando cada día espiritualmente la belleza de que estamos siendo juzgados por ese único y suficiente Salvador e intercesor. Tengo mis cuentas arregladas. Mis pecados están perdonados. Dios está transformando mi vida. Soy imperfecto, pero soy un imperfecto perfeccionable. Dios me está acá transformando. Estoy viviendo una nueva experiencia espiritual cada día. Dios no me presenta una comida recalentada cada mañana. Cuando estoy en mi culto personal, soy sorprendido por los manjares deliciosos que Dios me hace participar. Hermanos, hay que tomar alguna resolución espiritual en cuanto a esto. Me parece que es imposible que nosotros digamos a la gente, dad gloria a Dios porque la hora del juicio ha llegado, que proféticamente sabemos, mis hermanos, 1844, la apertura, ¿verdad? Los registros celestiales de todos aquellos que confesaron son hijos de Dios, desde Adán y Eva en adelante, para gozarnos en la misericordia, el amor de Dios, en el perdón, en la nueva vida en Cristo Jesús.
amar eso. Hay cosas increíbles que Jesús amó. Poco antes de llegar al supremo sacrificio, Jesús dijo: que tu nombre pueda ser glorificado. ¿Qué? Tener que entregar la vida. Y para Jesús eso era un momento glorioso en su ministerio. ¿Se acuerdan, no es cierto?, cuando uno de los discípulos quiere defender a Jesús y Jesús le dice: pero ¿qué estás haciendo? Este ha sido el propósito por el cual yo he venido a este mundo. Voy a entregar mi vida. Es difícil, es un drama increíble. En el Getsemaní transpiraba gotas de sangre, una angustia indescriptible que ningún ser humano ha tenido que enfrentar y nunca la va a enfrentar. Porque en Jesús se concentró la culpa de todos nosotros, de todos los pecadores, desde Adán y Eva hasta nosotros y más adelante. Y en esa angustia indescriptible, Jesús le dice al Padre: estoy apasionado con llegar al supremo sacrificio. Apasionado. Tremendos conflictos en mi alma, pero apasionado. Tengo pasión porque tengo amor, porque quiero salvar a cuantos pueda, y no por un poco de tiempo, eternamente. Y entonces, mis hermanos en Cristo, yo me pregunto, ¿verdad? Ustedes y yo no hemos sido llamados para sufrir la angustia. Ustedes y yo no hemos cargado con los pecados de nadie. Ustedes y yo tenemos que abrir nuestra alma a Dios para que el Señor sea nuestro Salvador. Y esa debería ser la pasión que tenemos, aceptar que Cristo haga en nuestra vida lo que Él sabe hacer. Salvarnos, perdonarnos, transformarnos, darnos una nueva vida cada día. Cada día. La primera iglesia organizada que tuvo Dios fue la iglesia de Israel. Cuando yo leo, mis hermanos, Éxodo 19, para que veamos la unidad de la... Ay, mis hermanos, qué precioso es ver la unidad, la armonía, ¿verdad? De la palabra de Dios, es aplastante. Éxodo 19, primera iglesia, los sueños divinos para esa iglesia. Y leo el verso 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Esa es la iglesia de Dios. Santificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes son real sacerdocio y gente santa, apartada. Y mis hermanos en Cristo, cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, ahora Jesús habla a la segunda iglesia. Segunda en el sentido, ¿verdad?, de la iglesia cristiana ahora, después de Cristo. Esta que acabamos de leer estuvo antes de Cristo, ¿verdad? Ahora viene la de después de Cristo. Y miren, mis hermanos, Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9, leo de la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente o nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ven alguna similitud? El sueño se repite. Podríamos decir, escuchen esto, mis hermanos. En un sentido, para el cielo, la historia de la humanidad
es la historia de Dios formando su iglesia. Ah, pero qué cosa más preciosa. Porque eso es lo que va a quedar de la historia. Si ustedes quieren ir solo a Daniel capítulo 2, vean todo lo que queda de la historia, de todos esos imperios gloriosos a la vista humana. ¿Cuánto queda? Cuando cae aquella piedra y da sobre la base de esa imagen, ¿cuánto queda de toda esa historia gloriosa? Nada, nada, excepto se establece un reino que va a permanecer para siempre. Así termina Daniel capítulo 2. El sueño divino. Dios sueña contigo, conmigo, con la iglesia. ¡Ay, qué cosa más preciosa, mis hermanos! Entonces, la historia de la humanidad es la historia de Dios formando a su iglesia. ¿Dónde? ¿En un paraíso? No, formando su iglesia en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Hombres y mujeres que tienen una naturaleza caída. Hombres y mujeres que tenemos una tendencia a creer las mentiras del diablo. Pero el Señor que está demostrando frente a todo el universo que Él es más poderoso que el pecado. Él es el Salvador. Y a pesar de esa condición, ¿verdad?, de rebeldes que tenemos los seres humanos, Dios tiene un sueño, Dios mira y ve una iglesia de santos en Cristo Jesús. Ay, qué cosa más preciosa, mis hermanos. Qué cosa más preciosa. Las manifestaciones de Cristo para esta iglesia han sido impresionantes. Ustedes y yo sabemos perfectamente que Cristo es la mayor revelación del carácter de Dios. No es lo mismo haber estado antes de Cristo que después de Cristo. Es más, la inspiración nos dice que aquellos que estamos después de Cristo podemos tener una visión y una comprensión del carácter de Dios mejor que la que tuvieron Adán y Eva en el paraíso antes de pecar. Y a veces decimos, qué desgracia. Claro, si nuestros padres en el paraíso, siendo santos, pecaron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos fusilados. No, mi hermano y mi hermana en Cristo. Estamos con la revelación más grande del amor de Dios. Por eso que Jesús en el Evangelio de San Juan dice, si yo no hubiese venido y hubiese enseñado la voluntad de Dios, no tendrían pecado. Pero ahora, si ustedes no aceptan la voluntad de Dios, son los más pecadores de todo el universo. Ay, hermanos, qué cosa más linda es Jesús. El pecado, hermanos, se manifiesta de diferentes formas. Jesús cuando expresó en San Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿qué hizo la iglesia? La primera iglesia, todavía era iglesia de Dios, fue iglesia de Dios hasta el 37 de Cristo, ¿verdad? Con el apedreamiento de Esteban, corporativamente Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Pero la nueva iglesia cristiana que se formó fue judeo-cristiana. Los convertidos judíos pasaron a formar la iglesia junto con los paganos convertidos a Cristo. Pero qué cosa más preciosa. Y cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿qué hizo la iglesia? La primera iglesia, tomaron piedras para apedrearlo a Jesús. Matarlo a pedradas. Dice el relato que Jesús salió y se fue y después de algún tiempo volvió. Porque a veces nosotros nos encontramos, ¿verdad?, que hay algunos hermanos que se van de la iglesia porque no le dieron privilegio. Otros porque
No sé, pero se ve que el pastor no me quiere, me mira así, no sé, a otros saluda con más amor, los ancianos también, ¿eh? Y se van, mis hermanos. Yo no he encontrado a ninguno que se haya ido porque lo apedrearon. Somos malos, hermanos, ¿eh? Somos malos, pero todavía no entramos con piedras, ¿eh? Y no apedreamos a nadie. Aunque a veces nuestra actitud no es para inspirar a los demás. Deberíamos pedir perdón a Dios por eso. Los demás tienen el derecho de ver a Jesús en nuestra alma y en nuestro corazón. Les conté que justo se dio la coincidencia, 3 o 4 iglesias diferentes a las cuales me habían invitado. Y entonces se repite, acá del área, mis hermanos, ¿quieren que les diga dónde fue? Ah, no, ustedes están mejor que yo, ¿eh? Porque a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. A ustedes ni les gusta ni les entretiene. Qué lindo, son una inspiración, mis hermanos. No, de todas maneras no se los puedo decir, no se los diría decir, jamás. Pero mis hermanos, pasaron los hermanos, en algunos casos directores misioneros, venerables ancianos, ¿verdad? Así como hay venerables pastores, ¿no? Obvio. Y entonces se pararon, sacaron pecho, Biblia en mano, y dijeron, quiero que sepan que acá no vienen para mirarnos a nosotros, ¿eh? Acá vienen para mirar a Dios, para mirar a Jesús. Y algunos, ¿verdad?, medio distraídos, confundidos, amén. ¿De dónde sacaron esa porquería de doctrina? ¿Qué tenemos que entrar con los ojos cerrados? ¿Mantenernos con los ojos cerrados? Porque a los hermanos no los podemos mirar, ¿eh? Pero hermanos en Cristo, cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que ve es a los hermanos. ¿Y está mal que nos vean? Y a no ser, mis hermanos, que vean, no sé, vengamos indecorosamente vestidos. O medio con cara larga. Que algunos, en lugar de ser atractivos, ¿verdad? Y lo digo porque acá yo no he visto a ninguno, parecen espantapájaros. ¿Verdad? Digo por su rostro, ¿no? Parece que tienen ganas de morder. Y de paso hay que tener cuidado con los uruguayos, ¿verdad? Porque son mordedores, ¿eh? Ustedes saben. Ay, hermanos en Cristo, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta asimilar tanto el regalo de poder vivir como hijos e hijas de Dios? Si esto es apasionante, mis hermanos en Cristo. Si eso es lo que le da sabor a la vida. Eso es lo que le da sabor a la vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba camino a la Canaán terrenal? Y se acuerdan que en un momento empezaron a aparecer las serpientes. De paso, vamos a entregar al fin una carpeta con todos los temas, ¿verdad? Para los que quieren, de toda la semana, ¿verdad? El costo lo vamos a hablar después de la puesta del sol. Miren, hermanos, el pueblo de Bereo estaba siendo mordido por serpientes ponzoñosas. Inmediatamente se presentan a Moisés y le dicen, pide a Dios para que desaparezcan estas serpientes. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para que muramos aquí? Estoy hablando ahora en forma analógica. Podría haber un diálogo entre Dios y el diablo. Podría el diablo haberle dicho, tú estás llevando a tu pueblo a la Canaán terrenal. Ese es tu sueño. Tu pueblo está yendo en dirección a la Canaán terrenal, pero su corazón está en Egipto. Estás avallazando el libre albedrío de este pueblo. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando en forma analógica.
Y Dios le podría haber dicho al diablo, es verdad que pecaron. Porque de paso ustedes se acuerdan cuando vinieron las serpientes, ¿no? Que de paso Dios no multiplicó serpientes, ¿eh? No crean eso. Las serpientes estaban, pero no llegaban, porque Dios protegía a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios comenzó a hablar mal del líder humano, ¿se las traigo ahora más a tiempo? Cuando el pueblo de Dios comenzó a hablar mal del pastor, de la junta, de los ancianos, hermanos, el pueblo de Dios autorizó para que el diablo largara la serpiente. Y Dios no podía protegerlos, porque estaban renegando ¿contra quién? En última instancia, contra Dios, hermanos, contra Dios. Acá nunca entraron serpientes, ¿no es cierto? Qué lindo, mis hermanos en Cristo. Y entonces Dios le dijo, analógicamente hablando, no voy a quitar las serpientes. No voy a impedir que el veneno pueda, en definitiva, ¿no es cierto?, acabar con la vida de aquellos que van a ser mordidos. Excepto que el pueblo arrepentido mire hacia el lugar señalado por el cielo, y los que miran al lugar señalado, eso es un acto de fe, van a ser inmunes al veneno de la serpiente. Ay, hermanos, qué cosa más linda. Parecería ser, ¿verdad? Porque el veneno, mis hermanos, del pecado mata, hace pedazos al ser humano. Bueno, lo mata, mis hermanos, finalmente, pero es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, lo va matando de a poco, va quedando como insensible hasta que finalmente pierde la vida. Y Dios nos dice, ¿verdad? Ahora en términos espirituales, aprendan a mirar al lugar indicado para que puedan ser salvos. Y ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y la pones en un asta. Y todo hebreo que sea mordido por estas serpientes venenosas y que mire, no muere, vive. Y es un acto de fe. Y va a seguir hacia la Canaán terrenal. Y Satanás no podrá parar eso. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los hebreos creyeron que la serpiente de bronce era la que en verdad curaba, el que los sanaba? Hermanos en Cristo, fue un acto de fe para ellos, total, absoluto. Como ustedes y yo tenemos que creer, mirar en Jesús y creer que lo que Él dice que va a hacer en el corazón nuestro, lo va a hacer y punto. No importa cuál haya sido nuestra experiencia pasada. Puede haber sido buena. Tiene que ser mucho mejor. Por eso que Jesús se encontró prácticamente con un santo. Primera entrevista personal de su ministerio. Y a ese santo, mis hermanos, porque realmente ustedes miraban por el ojo de la cerradura, ¿verdad? Cuando Nicodemo estaba en la iglesia, cuando Nicodemo estaba afuera de la iglesia, cuando Nicodemo estaba en la casa como padre, como esposo, como... Era de una sola pieza, ¿eh? Así que se encontró con ese hombre, ¿no es cierto?, tan bueno. Sin embargo, un hombre que había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, nos dice la inspiración, y él llegó a la convicción que él no necesitaba el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no necesito nacer de nuevo. Y a ese hombre tan bueno,
Dios le dice, tienes que ser un poco más fiel o más dedicado. Nicodemo, si tú ya estás en el bordecito. Un poco más fiel, más dedicado. Es decir, todavía te falta un poquito para ser un mejor cristiano, Nicodemo. San Juan 3, ahí está, ustedes lo leyeron, ¿verdad? Un poco más fiel, más dedicado, te falta un poquito. Eso es lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Les estoy haciendo un cuento. A este hombre perfecto, supuestamente, Dios le dijo, tenés que nacer de nuevo. Ay, hermanos en Cristo. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Todos los días. Para que exista un hombre de Dios transformado, tiene que haber primero un hombre de Dios. Y no hay hombre o mujer de Dios hasta que no nazca de nuevo en Cristo Jesús. Cada día. No puede venir la transformación si no está el nuevo nacimiento. Vamos a aparecer, pero no vamos a ser. Bueno, mis hermanos, termino aquí con algunos pasajes del libro de Efesios. Qué alegría les dio. Se ve que les gusta el libro de Efesios, ¿no? ¿O será que les gusta porque yo dije que iba a terminar? No me hagan ningún cuento, ¿eh? Esta mañana de sábado, Jesús viene al encuentro de nosotros, como que pone su brazo en el hombro y como que nos dice, quiero compartir el sueño que yo tengo para cada uno de ustedes. Uy, vamos a escuchar el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Serán importantes los sueños divinos? Porque Dios solamente sueña. Dios solamente tiene buenas intenciones, buenos deseos, o tiene los recursos infinitos para que esos sueños, si tú lo permites, si yo lo permitan, puedan ser una realidad absoluta y total. Tiene los recursos. Sabe cómo hacerlo. Puede hacerlo y quiere hacerlo. Vayamos allí a Efesios, el capítulo, entonces, 1. Y veamos, en primer lugar, los versos 4 y 5. Sueños divinos. Jesús está a tu lado. Jesús está a mi lado. Jesús nos conoce por nombre. Sabe cuál es nuestra situación. Y Él con amor nos dice, según nos escogió en Él, yo los escogí antes de la fundación del mundo, para que fueseis santos y sin mancha delante de mí, para que en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados, hijos míos, por medio del supremo sacrificio, según el puro afecto de su voluntad. Wow, hermano, qué sueño, qué cosa más preciosa. Si voy al verso 18 del mismo capítulo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a que os he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos. Oh, alumbrando, dando entendimiento, dando luz para que veamos el honor pavoroso de haber sido llamados por Dios. Capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá, mis hermanos, como que quedamos paralizados. Ustedes vieron lo que dice este pasaje, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea dada a conocer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Y dónde va a estar esa gran revelación? Porque ustedes y yo somos conscientes que esto fue escrito en torno al 60 de Cristo. La mayor revelación del carácter de Dios, el supremo sacrificio, la muerte expiatoria, el Getsemaní, la resurrección, la ascensión, ya habían pasado. Ya habían pasado. Ya eran historia. Y ahora el apóstol San Pablo, mis hermanos, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Después de esa gran revelación, impresionante revelación, hay una revelación todavía mayor, que la iglesia en las manos de Dios dará al mundo. Sí, mis hermanos. Eso es lo que dice acá la palabra. ¿O ustedes leen otra cosa? Ay, mis hermanos en Cristo, ¿cómo tenemos que aferrarnos a Jesús? ¿Cómo tenemos que decirle al Señor, Señor, yo tengo dos opciones, ser un espectáculo miserable aún dentro de la iglesia, del egoísmo, de mi falta de entrega, del pecado que todo lo hace pedazos, o puedo ser, por tu gracia y poder, un hombre o una mujer, un hermano, una hermana, que esté dando a conocer el amor eterno con el cual tú nos amas. Y cuán verdaderas son tus promesas. Y cuán fiel tú eres en cumplir lo que prometes. Mis hermanos, la obra del Espíritu Santo, una obra sobrenatural que se mantiene sobrenaturalmente sobre el corazón y mente de los hijos de Dios, para que sientan con Cristo, se sienten con Cristo. Y ahora estoy en Efesios 2, 5 al 7, ¿verdad? En los lugares celestiales. ¿Se acuerdan esa expresión? Podemos meditar en Jesús, estudiar en Jesús, testificar de Jesús, experimentar las promesas de Dios en nuestras vidas. El apóstol dice, es como si tú fueras trasladado al cielo y te sientas con Jesús. Ay, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con Jesús? Qué solemne que es esto, mis hermanos. Qué cosa más preciosa lo que nos dice el Señor. Por los méritos de Cristo somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Debemos, dice, acercarnos a Dios, a respirar la atmósfera de su presencia. Podemos salir en la mañana, ¿no es cierto? Ejercicio aeróbico, respiraciones profundas. Yo lo hago, si no estaría mucho más viejo de lo que estoy. Pero mis hermanos, eso no es suficiente. Eso es necesario, pero no es suficiente. ¿O no es necesario caminar? Moverse. Claro que sí, mis hermanos en Cristo. Es necesario. Hay que hacerlo. Pero ahora, mis hermanos, antes de empezar el día, porque esta es una cita inspirada, tú me has indicado que yo tengo que respirar profundamente de la atmósfera del cielo. Y nos separa muchos años de luz. ¿Cómo haces para llegar con tu nariz? Hermanos, tiene que haber un milagro. Haz el milagro, Señor, de que yo pueda respirar la atmósfera del cielo en este día que estoy comenzando ahora. Quiero
quiero llenarme de tu presencia, oh Dios. Quiero ir lleno de la atmósfera del cielo. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos. Cuando ustedes reparten una invitación llenos de la presencia, de la atmósfera del cielo, tiene su efecto. No quiero, mis hermanos, que alguno piense después que invitó, que puso su corazón y entonces no llegó nadie y ahora, ¿no es cierto?, no tengo la atmósfera del cielo. Yo no dije eso, mis hermanos. Jesús, hermanos, que tiene todos los recursos del universo, Él dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y ahora sí nos ponemos de pie, mis hermanos. Y quiero sorprenderlos con algo que ustedes conocen, que han leído muchas veces, y que realmente, mis hermanos en Cristo, pone en evidencia que el amor de Dios no es manipulable. Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, como diciendo, nací favorecido y cada vez estoy más favorecido. La riqueza que yo tengo, no sé si hay otro que la puede tener, ¿eh? Lo que sí puedo decir es que no tengo necesidad de ¿qué? Ninguna cosa. Está sobrado de todo. ¿Tiene necesidad de Jesús? No. Te acabo de decir que soy rico y que ese proceso se está acrecentando. Y no tengo necesidad de nada. Pero tú no sabes que eres un desventurado, más pobre que eso, hermano. Desventurado. A decir verdad, miserable. Pobre. Y lo más triste, ciego. No percibes la pobreza que tenés. Luis. Porque algunos piensan que yo estoy pensando en ustedes. También, no les voy a hacer un cuento. Pero estoy pensando en mí. Porque Dios me habla a mí y a ustedes. Y además estás desnudo. Hermanos, cuando ustedes están leyendo esto en Apocalipsis 3, por toda lógica, ustedes lo que tienen que pensar es, la única opción posible es que ya nos vomite a todos. Porque con este diagnóstico, hermanos, acá no hay esperanza. Porque, hermanos, estar tan necesitado y creer que no nos falta nada es lo peor de la infatuación. Es la infatuación más grande, mis hermanos, que hay en el mundo. Pero que lamentablemente está en nuestro corazón natural. Este es un problema que tenemos adentro en el alma. Los problemas mayores no están afuera, mis hermanos. Los problemas mayores están adentro. Por eso es que Dios quiere transformarnos desde adentro. Y saben una cosa, hermanos, después de este diagnóstico, el verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, lo voy a agarrar del cuello y lo fulmino, porque es un infatuado, porque está loco, porque está en la miseria peor de todas las miserias y cree que es rico. Así que llamo para darle, ¿no es cierto?, lo que se merece de una.
No, 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 no. Entraré a Él y cenaré con Él y Él contigo. Ay, hermano, qué amor el de Dios. ¿No le desanimó todo lo anterior? No, no le desanimó. ¿Quiere cenar con nosotros? ¿Quiere cenar con nosotros? Y quiero decirles algo, trae la cena. El manjar lo tiene Él. El manjar no lo tenemos nosotros, lo tiene Él. Ay, hermanos en Cristo, eso es ser parte del remanente. Aceptar cada día una cena con el Señor. Porque al remanente le espera una gran cena con todos los redimidos en el reino de Dios. Pero para tener aquella gran cena, tenemos que cenar con Jesús primero, acá. Qué lindo, mis hermanos, cenar con Jesús, acá. Y ver, ¿no es cierto?, que es apasionante estar en las manos de Jesús. Ver sus promesas. Pedirle, Señor, yo soy un miserable en este aspecto. Por años yo he estado luchando con esto. Pero tú me enseñas en toda la Biblia que tu poder es mayor que el poder del pecado. Tú venciste el pecado. Y ahora tú quieres transformarme en un santo, en Jesús. Ay, qué cosa más preciosa. Alabado sea Dios por esto. Alabado sea el nombre de Dios por esto. ¿Queremos ese milagro? Queremos ese. Amén. Podemos tomar asiento y vamos a cantar el